Quiero que en este día usted pueda acompañarme en esto que vamos a hablar. Entrar al reino. ¿Cuántos quieren entrar al reino? Bueno, 3, 4. ¿Cuántos quieren entrar al reino? Mire lo que Jesús nos enseñó en Juan capítulo 3. Vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Si usted lo puede leer ahí donde usted está, si puede abrir su Biblia, si trajo la de papel, si no la digital también, no hay problema, pero quiero que siga detenidamente esta porción de las Escrituras donde Jesús nos va a enseñar algo tremendo. Dice así la palabra de Dios. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que suceda esto? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le responde Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y todos decimos amén a esta palabra. Mira, hermanos, esto es tremendo, porque lo que vamos a intentar en esta tarde hablar es de que no alcanza con admirar y saber quién es Jesús. Para ver y para entrar al reino, no nos queda otra que nacer de nuevo. Y no nos queda otra que creer en el Hijo que ha sido levantado. Por eso Nicodemo, qué interesante este hombre tan importante, un hombre que era religiosamente correcto, un hombre correcto, pero afuera
del reino. Tenía un cargo, tenía conocimiento, tenía cierta reputación, pertenecía a la secta de los fariseos, era una persona reconocida por todos. Pero fíjese, aún así todo, dice que cuando fue a verlo a Jesús, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? Fue de noche. Y mire, esto es interesante porque por un lado hay hambre espiritual, pero por el otro lado había temor. Por un lado había algo en él que lo movilizó a buscarlo a Jesús, pero por otro lado había cierto temor porque fue de noche. Sabemos que eres maestro, le dice Nicodemo a Jesús. ¿Por qué? Porque nadie podría hacer las señales que vos hacés si Dios no está con él. O sea, el tipo admiraba esas señales. Pero Jesús va directo a su corazón y le dice, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y esto a nosotros nos tiene que llevar a una profunda reflexión. Si muchas veces nosotros no somos como ese Nicodemo, que hemos aprendido cierto comportamiento en este ámbito. Es como que hemos aprendido a comportarnos correctamente, pero no hemos todavía nacido de nuevo. No importa los años que podés tener aquí, podés ser como yo que naciste entre los bancos. Pero acá adentro todavía hay cosas que no han cambiado, por ende, a mí me falta, en todo caso, nacer de nuevo. Nicodemo no le interesaba los títulos, a Jesús no le interesaba los títulos que tenía Nicodemo, ni todo el conocimiento de la ley que este hombre tenía. Fíjense, interesante, recién nuestro hermano Matías ministrándonos sobre diezmos y ofrenda, un tema que hoy en las redes está tan en auge. Qué interesante esto, que hay muchos que dicen, no, yo no voy a diezmar, eso es de la ley, yo no voy a ofrendar, eso es de la ley. Imagínense Nicodemo que se conocía toda la ley, qué es lo que podría haber hecho o no haber hecho. Jesús le dice, Nicodemo, no importa todo lo que hiciste y todo lo que sabés, podés saber todo, pero a vos te falta nacer de nuevo. No hay posibilidad de entender el diezmo si no nacemos de nuevo, no hay posibilidad de entender la ofrenda si no nacemos de nuevo, no hay posibilidad de entender la regeneración del Espíritu Santo si no nacemos de nuevo. Entonces mi pregunta en esta tarde, mañana iba a decir, en esta tarde, es, ¿estoy viviendo una fe de señales y costumbres? ¿O realmente estoy dentro de un proceso de transformación en mi interior? Pregúntatelo. Yo era un Nicodemo que tocaba la batería. Era un adorador, parecía. No, ¿qué adorador? No tenía la más pálida idea de lo que estaba haciendo. Porque mi actitud acá arriba era una, cuando bajaba era otra. Entonces era un artista, un pequeño artista en aquel tiempo. Hasta que tuve que tener un encuentro con el Señor. Y nacer de nuevo, y cuantas veces tenga que arrepentirme para que ese proceso siga siendo constante en mi vida. Porque no se trata de títulos, se trata de nacer de nuevo. Y quiero decirte algo en esta tarde. Cristo hace todas las cosas nuevas. ¿Estoy buscando a Jesús de noche? A escondidas, por cierto cuidado de mi imagen, porque... Voy a hablar con el pastor, vamos a ir a otro, que no sea acá, que no sea en la iglesia, en otro lugar, a ver si nos encontramos, y yo le comento que tengo unos problemas. Es como ir a buscar, ¿viste? Una de dos, o lo buscamos con cierto miedo o temor, porque sabemos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, y parece como que no hemos entendido cuál es ese proceso en el cual Dios nos quiere meter, no para condenarnos, sino para salvarnos. O buscamos a Jesús cuando se nos viene la noche, que otra cosa. Es la típica. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y crean. ¿Por qué? Jesús dijo, porque no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
Entonces vos podés ser un gran, ¿cómo te lo puedo decir para que suene no tan mal? Un gran hablador de las cosas buenas de Dios. Te pueden dar posibilidad y podés expresar muy bien la palabra, pero podés no haber nacido de nuevo. Estás ahí, ves el reino, pero nunca entraste. Por eso es interesante la puerta del reino no es conducta, es nuevo nacimiento. Está muy bien, hermanos, que a veces uno busque la ayuda de profesionales para hacer cierta terapia y transformar algunas conductas, porque hay que llevarse bien con la gente, ¿no? Y hay que tratar de no cargarse con tantos dilemas personales o tratar de no tomar las cosas de manera personal, porque también termina el cuerpo de uno doliéndose, ¿no? Por esas situaciones. Pero quiero decirte algo, un profesional puede ayudarte a que vos cambie una conducta, pero quiero decirte algo, Cristo puede hacerte de nuevo. Cristo puede transformar lo más profundo de tu ser para que seas una persona totalmente diferente. Porque quiero decirte algo, así como estás ahora, así como vos me estás mirando esta tarde, falta un poco más. Hay que meterse. Jesús es categórico. Nicodemo, no podés ver ni podés entrar. Uf. O sea, ver desde afuera es simplemente una cuestión de conocer de qué se trata esta religión, tener cierta información. Pero entrar implica algo que solo Dios puede hacer en nuestro interior. Porque ver tiene que ver justamente con entender, a veces percibir, empatizar. Pero entrar es permanecer, y es algo que la pastora habló este último jueves. Mire, no estuve, pero me predicó a mí. Entrar significa vivir bajo el gobierno y el señorío de Dios. Ser buena persona no te hace un nacido de nuevo. Tener conocimiento bíblico no te hace ser hijo de Dios. Estar cerca de lo santo tampoco te hace santo. Pero la palabra de Dios es categórica y nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Lo que vos necesitas es volver a Cristo. Es aceptarlo a Cristo en tu corazón y pedirle que tu intención es nacer de nuevo. Yo sé que en mi vida personal, que en mi vida ministerial, que en mi llamado vendrán nuevos desafíos, pero sé algo, que así como estoy, no le sirvo a Dios para lo que viene si Él no hace una obra en mí y me cambia aún más. Me transforma en mi carácter y en un montón de situaciones, porque hay conducta que por mí mismo no voy a poder adquirir si no hay algo dentro mío que sea transformado y nazca de nuevo. Por eso, en el libro de Tito, la carta que Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, le dice, Tito, Cristo nos salvó no por nuestras obras, nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y dice esto tremendo, dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Dos cuestiones fundamentales en el proceso del nuevo nacimiento: la regeneración y la renovación. Regenerar. Vos podés ser totalmente diferente. No te conformes con decir, así soy yo.
No te tires abajo diciendo, pastor, es que no puedo porque así soy. No, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Quiero nacer de nuevo, Cristo hace todo nuevo, tiene que hacerme de nuevo. Y decíselo a Él, expresáselo a Él. Señor, haceme de nuevo, no te quedes así como estás. Pero usted no sabe los problemas que tengo. Tengo problemas de depresión, tengo problemas de ansiedad, tengo problemas de ataque de pánico, tengo problemas financieros, tengo problemas económicos, tengo problemas en pareja, tengo problemas de matrimonio, tengo problemas con mis hijos. Y sí, todos lo tenemos. O hemos atravesado, estamos atravesando o iremos a atravesar alguno de todos esos problemas. Pero Cristo hace nueva todas las cosas. Cristo hace nueva todas las cosas. Y para cerrar esto, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, ahí en el capítulo 1, versículo 23, dice, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cada vez que usted viene aquí y recibe una palabra de Dios, o alguien está ministrando la palabra, hay un gen dentro suyo que está obrando dentro de usted. Hay una regeneración, hay una renovación del espíritu en su mente, en su corazón, en su alma. Para que usted salga aquí transformado, usted pueda entrar en ese proceso de transformación para ser completamente diferente a lo que usted fue. Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Mire, esto es tremendo. Agua y espíritu, limpieza y vida nueva. Esto es lo que representa. El mensaje es claro, sin entrar en discusiones ni teológicas ni técnicas, pero el mensaje es claro, Dios nos limpia y nos da nueva vida. No le demos vuelta. No es si me porto mejor, es Él me hace nuevo. Él me hace nuevo. ¿Por qué Jesús le dice o le habla de esta manera a Nicodemo? Porque Nicodemo conocía la ley. Por eso, cuando Él le habla del espíritu, del agua y del espíritu, lo que está haciendo referencia a Jesús es a la profecía de Ezequiel capítulo 36. Capítulo 36, versículo 25, si usted lo quiere anotar. En esa profecía encontramos este combo, agua y espíritu. ¿Qué dice? El profeta le dice al pueblo de Israel, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y de sus idolatrías. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Mira, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, cuando el Espíritu me hizo nacer de nuevo, mire, se nota, porque hay verdadera convicción, hay hambre de santidad, hay un cambio real en la vida, hay un cambio de carácter. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice, ustedes tienen que vivir por el Espíritu, porque no sigan los deseos de la carne. A mí no me importa lo que sentí, lo que te parece, o el sentimiento profundo que vos tengas de no aceptar una u otra cosa. Pedir al Espíritu Santo que te guíe. Anda en el Espíritu, no en los deseos de la carne. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Así que cuando vos desees algo, tengas alguna cosa que te gusta, ahí plantéatelo. La palabra de Dios dice que Él conoce el deseo de nuestro corazón. Pero qué lindo cuando todos esos deseos los podemos filtrar por el Espíritu Santo. Y
y vas a dar fruto, vas a dar resultado. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Es lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo en el libro de Gálatas. Es amor. ¿Amás a tu mujer? ¿Amás a tu esposa? ¿La querés o la amás? Si la amás, que se note, che. Vale abrazarla, darle un beso en el culto, no pasa nada. ¿La amás? A mi manera. ¿Amás a tu hermano? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¡Apa! Che, tenemos que nacer de nuevo. Nada. Tenemos que nacer de nuevo. Por eso Jesús le da este ejemplo a Nicodemo. Así como sopla el viento. Así como vos no sabés de dónde arranca el viento y a dónde termina. Así es la obra de Dios sobre nosotros. Y es interesante porque Jesús utiliza esta metáfora gloriosa. El Espíritu es como el viento, no lo controlás, pero sí te gobierna. No te queda otra. O sea, vos no te parás un día y decís, no, acá no va a llover. Está lloviendo, colgaste la ropa afuera, o pasó algo o te estás lloviendo como llueve acá. Y vos no te parás afuera con la lluvia y le decías, Carlos, basta de llover, acá. ¿Usted hizo alguna vez eso? Bueno. ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que aceptar que llueve. ¡Ay, está soplando el viento, se me va a levantar las chapas! Ahora en el nombre de Jesús que cese ese viento. No, clava las chapas mejor porque el viento va a soplar. Así es el Espíritu, te gobierna. Vas para el lado que Él sople. No que soplen los vientos de la vida, sino el viento de Él, el viento recio. El nuevo nacimiento, hermano, no es autogestión espiritual. Es realmente soberanía de Dios con evidencias visibles en nuestras vidas. Hay gente que quiere manejar a Dios. Tiene ciertas fórmulas, ciertos métodos. Te dicen, bueno, yo decido cuándo. Hermano, tenés que nacer de nuevo. Para. Yo decido cuándo. Ahí tenés pavo. Pero Jesús nos dice algo. Arrepíntense, rendite. Nacer de nuevo no es controlar, es ser transformado. Nacer de nuevo no es controlar, es ser transformado. A ver, para que te quede, ¿querés repetirlo? No te quiero obligar. Pues el domingo pasado les hice repetir muchas cosas y mi esposa me dice, a la gente no le gusta, no le hagas repetir. Bueno, listo. ¿Quiere decirlo conmigo? ¿No? Sí, Diga conmigo, nacer de nuevo no es controlar, es ser transformado. ¿Viste? Le gusta a la gente repetir. Jesús dijo, separados de mí, nada, olvídate. Por eso, Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. Sí, se lo dijo ese que lo había negado. Claro, cuando tu carne está más fuerte que tu espíritu, vas a negar. Pero cuando venga sobre vos el Espíritu Santo, vas a ser testigo, vas a hablar por sí mismo, vas a actuar por sí mismo, va a haber algo dentro tuyo, va a haber un movimiento tan impresionante en tu interior que vas a poder hablar y predicar como nunca antes lo has hecho. Dios me ha llevado a predicar a lugares que nunca me imaginé que yo iba a predicar. Yo siempre le dije al Señor, es imposible que yo predique, porque me costaba predicar, no acá en este púlpito, ahí afuera los que no conocen al Señor. A mí me recontra costaba, porque me había criado en este ambiente. Y yo pensaba que el evangelio era por necesidad. Y salíamos a la calle a vender el evangelio. Usted está enfermo, necesita a Cristo. Y la gente dice, no estoy enfermo.
Pero usted está pobre, necesita que Dios lo prospere. Dice, no soy pobre, ando bien, tengo todo lo que tengo. Bueno, usted tiene problemas en la familia, seguro, necesita a Cristo. No, en la familia estamos bien. Bueno, se vaya al infierno, conozca a Cristo, por favor. Claro. Era el evangelio para la cartera de la dama y para el bolsillo del caballero. Pero cuando entendí eso, Dios me llevó a lugares, porque yo se lo dije a Él. Le dije, Señor, me rindo. No puedo. No puedo cambiar y revertir esta situación. No la puedo hacer. Por mí mismo, no lo puedo, no lo aprendí. Yo no estuve en el mundo como otros que estuvieron de fiesta en el mundo y después vinieron y le pidieron perdón al Señor. No. Pero tampoco era santo por haber estado en un lugar así, por haber, como dice mi padre, por haber nacido en un garage, no sos auto. Por haber nacido en el templo, no era un cristiano. Pero Dios tiene que hacer la obra. ¿Cuántos quieren entrar al reino? ¿Entramos o no entramos? Mire, para entrar al reino, esto es tremendo, ¿no? ¿Cómo se entra? Bueno, Jesús lo expresó ahí, mirando al Hijo levantado. Por eso Jesús le da, es tremendo esto, Jesús conecta con Números capítulo 21. ¿Se acuerda que en Números capítulo 21 la historia? ¿O no? En Números capítulo 21 hay una historia interesantísima. Dice que, usted sabe que el libro de Números es lo que llamamos nosotros el libro de los piquetes. ¿Por qué? Porque es todos los momentos que el pueblo de Israel le hizo piquete a Dios. Así, en serio. Usted se ríe, es verdad. Lea Números y se va a dar cuenta que los piqueteros ya estaban en ese tiempo. Se enojaban todo el tiempo contra Dios porque no le gustaba esto, no le gustaba el otro, el maná ya se aburría, querían carne, le mandan codornices, querían agua dulce. Tipo estaban, y siempre le decían a Dios, ¿para qué nos trajiste acá? Nos hubiésemos quedado en Egipto. Bueno, llegó un momento, número 21, el pueblo se rebela contra Dios y le dice lo mismo, ¿para qué estamos acá? Mira cómo estamos sufriendo. ¿Qué hace Dios? Permite que ciertas serpientes comiencen a surgir de ese lugar y empiezan a picarlo de serpiente venenosa, todo el pueblo comienzan a morir prácticamente, muchísimo. El pueblo solo, ni fue Moisés, ni Aarón, ni nadie, el pueblo solito fue y le dijo a Moisés, por favor, ayúdanos, pedirle al Señor que nos perdone, pues estamos muriendo. Entonces Dios le dice a Moisés, mirá Moisés, vamos a hacer algo. Si le están picando la serpiente, yo quiero que vos hagas una serpiente y la levantes. Y el que mire esa serpiente se va a salvar, se va a sanar, no va a morir. Entonces va Moisés y hace una serpiente de bronce y la coloca en un palo y la levanta y le dice al pueblo, el que mire esta serpiente se va a salvar, se va a sanar y no va a perecer, no va a morir. Y dicho y hecho, la gente que comienza a ver esa serpiente, aunque las otras le picaban, no morían. Y es lo mismo, porque lo que está enseñándole Dios al pueblo de Israel es lo que Jesús iba a venir a hacer en esta tierra. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y colocado en esa cruz, sea muerto por nuestros pecados. ¿Cómo se entra al reino? Mirando al Cristo levantado. Entramos por fe. No es por méritos propios, es por fe, es por gracia. Pablo le decía a la iglesia de Efesios, capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, es por gracia de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Mas cuanto a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, para terminar y para cerrar, y Jesús termina hablándole a Nicodemo sobre esto tan tremendo. El reino se decide
con la luz. Nicodemo fue de noche, pero Jesús termina diciendo algo tremendo. ¿Por qué hay quienes no se acercan? ¿Por qué hay quienes no entran al reino? El problema no es la falta de información. A veces el problema es el amor a la oscuridad, es el amor a las tinieblas. La evidencia de un corazón regenerado, ¿cuál es? Que se acerca a la luz, no le teme a la luz. ¿Qué cosa oculta nos está dejando fuera del reino? Porque quiero decirte algo, el que nace de nuevo no es aquel que nunca le va a fallar a Dios, sino es el que no se esconde de la luz. Viene a la luz, se arrepienta, se ordena y vuelve a caminar en obediencia. El apóstol Juan, en su primer carta, decía algo tan tremendo. Él decía, hijitos, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, Él es fiel y justo. Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por eso el proverbio decía, el que encubre su pecado no prospera. Pero el que confiese y lo deja, ese alcanzará misericordia. Por eso, yo te invito a que vengamos a la luz. Hay tantas cosas por cambiar, sí, pero no serán con nuestras fuerzas. La gracia de Él trabajará en nuestras vidas. Podemos nacer de nuevo. Arrepiéntanse, crean que Él hace nueva todas las cosas. Nosotros hoy nos vamos a acercar a esta mesa, a estos símbolos que nos van a dar a nosotros el poder para creer y entender que Él hace nueva todas las cosas. Creamos que el Hijo ha sido levantado, veámoslo a Él en medio de las serpientes de este mundo y de este sistema que nos quieren venir a morder, que nos quieren picar, que nos quieren envenenar, que nos quieren hacer morir. Nosotros miramos la cruz, nosotros miramos al Hijo levantado, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y la gracia de Jesucristo nos limpia, nos levanta, nos regenera, nos renueva y nos lleva a alcanzar el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Tíreme un amén bien fuerte. Póngase de pie, yo quiero que oremos en esta tarde.